él decía que encontró raíces por la zona de los Urales, creo que era, y que habría... No, en esto el problema es que sí, Unamuno en su tesis de 1884, la tesis doctoral de Unamuno, fue sobre la raza vasca y el vascuence. Es un poco engañoso el título. Él había estudiado en la Universidad de Madrid, entonces la tesis se la dirigió Antonio Sánchez Movel, que era, digamos, su profesor de lingüística. Era profesor de literatura realmente, pero como la gran figura de la literatura, como profesor de literatura en la Universidad de Madrid era Menéndez Pelayo, él les daba lingüística. Entonces, Unamuno lo que hace en su tesis es destrozar un poco todas las teorías que se habían hecho acerca de los orígenes del vasco. Decía que todas eran sin fundamento en principio. Yo creo que la época en que Irizar empezó a trabajar en esto, sí, había la hipótesis armenio-georgiana o caucásica, no los Urales sino el Cáucaso. ¿Por qué? Digamos, pues porque había una serie de tradiciones, por ejemplo, a Georgia, uno de los nombres de Georgia, lo que es actualmente Georgia, Georgia es un nombre griego, no es un nombre eslavo. Georgia quiere decir la tierra de campesinos. El nombre original, el nombre georgiano era Iberia. Iberia. El verdugo de Stalin, el ministro este que Stalin tuvo, Beria, que era el que se ocupaba de hacer las purgas, era de Georgia y su nombre realmente no era Beria sino Iberia. Entonces, la hipótesis en el 19 era que los vascos podían ser iberos y que se habían llamado a sí mismos iberos y no vascones, etcétera, etcétera, y que, bueno, en ese sentido tenían bastante que ver con el Cáucaso, pero había muy pocas pruebas, o muchas, y nada convincentes, salvo el nombre de Iberia. De hecho, en estos momentos, Tbilisi, la capital de Iberia, de Georgia, mejor dicho, Tbilisi, es ciudad hermana de Bilbao. Muchos bilbaínos, y vascos en general, pero bilbaínos sobre todo, se van a Tbilisi a estudiar y a hacer sus Erasmus, más que Erasmus, incluso posgrados en lenguas carbélicas y en lenguas, el mingreliano, en georgiano, en las lenguas caucásicas. Pero realmente, bueno, es una cosa que es muy simpática, pero no parece que tenga demasiado fundamento. Mi hipótesis, bueno, pues yo estoy más de acuerdo con gente que está investigando ahora, que son profesores de la Universidad del País Vasco, que fueron alumnos míos en su momento, y que el planteamiento es el siguiente, más o menos ahora. El vasco puede venir, la lengua madre del vasco sería la lengua que hablaban los antiguos aquitanos, los pobladores de la Aquitania francesa actualmente. Pero no de la Aquitania ampliada que llega hasta el Loire, sino de la Aquitania que está entre el Pirineo y la Garonne, el río que desemboca, digamos, en Burdeos. Y que es lo que tradicionalmente se ha llamado Guasconia, o Gascuña, que es lo mismo. Gascuña y Guasconia es lo mismo. Entonces, en la época de César, cuando César invade las Galias y lucha contra los galos, dice que todos los galos tenían lenguas que se parecían mucho entre sí, todos los pueblos y las etnias galas, salvo los aquitanos. Los aquitanos decían que eran de un tipo físico incluso distinto del resto de los galos, eran más bajos, más pequeños de cuerpo, de color más moreno, de pelo negro también, y hablaban una lengua que era distinta de la del resto de los galos. Entonces, parece que esa lengua sobrevive, el aquitano, hasta el siglo III o IV después de Cristo. Y que está a punto de la extinción, primero, ya los únicos que quedaban hablantes de aquitano en esos momentos estaban en el Pirineo Central, al norte del Pirineo Central. Al norte del Pirineo Central hay una ciudad, una antigua ciudad romana, actualmente digamos es una ciudad francesa normal, que es Cominges, y tiene una iglesia, San Bertrán de Cominges, que da nombre, digamos, a una de las pedanías, a uno de los pueblos, donde hay lápidas de la época romana. Esas lápidas tienen inscripciones, son lápidas sepulcrales, y los nombres de los difuntos son nombres perfectamente reconocibles a partir del vasco actual.
se llaman sembeconis, sembe, seme, hijo, de alguna forma. Y otros muchos, ahora no voy a entrar en este asunto. Entonces, la hipótesis es que esa lengua, la lengua de los aquitanos, estaba a punto de extinguirse, ya tenía muy pocos hablantes, cuando recibe una especie de inyección del latín vulgar, hay una romanización de estos. Y se crea una especie de lengua mixta, lo que los lingüistas llaman lengua mixta o papiamento, que es una especie de mezcla de dos lenguas muy alejadas entre sí. Esto en Europa no es muy frecuente, pero en América sí, por ejemplo, en la zona del Caribe, lenguas indígenas o lenguas africanas de los esclavos que se unen con el inglés o con otra, pues crean una especie de lenguas mixtas, o como en Filipinas, ¿no? el chabacano, el chamorro, que son esta especie de lenguas entre el tagalo, el ilocano y el español, ¿no? Etcétera. Entonces, el vasco en su origen pudo ser una lengua de este tipo, una lengua mixta hablada, digamos, por indígenas que han sido romanizados. La lengua a la que más se parece el vasco, estructuralmente, y que tiene además cosas sorprendentemente parecidas, por ejemplo, el artículo es el mismo, el artículo a pospuesto al sustantivo, es el rumano. El rumano se parece mucho al vasco. Es una lengua romana, sí. Y el vasco. Y el vasco. El rumano en su origen fue una lengua mixta, como el vasco, de legionarios romanos que vencen a los indígenas de Valaquia, de los romanos, probablemente los exterminan en gran parte y se casan con las mujeres locales, sus hijos ya empiezan a hablar sus descendientes una lengua mixta entre el latín y una lengua eslava, que era la que hablaban al parecer los válacos anteriormente. De tal forma que el rumano en estos momentos tiene lo que se llama dobletes. Para un mismo concepto tiene una palabra de origen latino y una palabra de origen eslavo. Por ejemplo, siglo en rumano. Siglo es secol, o siglo, secula, secul, y foc, que es como en serbio, digamos siglo, pero es un eslavismo, así como en ruso. En vasco tiene ese mismo tipo de doblete, secula, siempre siglo, y mende, una palabra patrimonial. Entonces, son lenguas mixtas. Hay un principio en lingüística, en geografía lingüística, que es en una zona de dominio de una determinada familia de lenguas, las lenguas de los extremos geográficos se parecen más entre sí que esas lenguas con respecto al centro. Pero además hay una cosa en la que ahora están insistiendo bastante, y es que entre el siglo IV y el siglo III, y el siglo V, el País Vasco, la zona del País Vasco, que había sido poco romanizada, pero era relativamente tranquila, se convierte en una zona de guerra, porque los esclavos fugitivos del Valle del Ebro y del Valle del Adur se escapan hacia las montañas para refugiarse, en un momento de crisis social y política muy fuerte en el Bajo Imperio. Es lo que se llama las guerras de Bagaude. Los Bagaude eran los fugitivos que iban a esa zona. Entonces, contra los Bagaude, los romanos mandan tropas mercenarias. Mandan tropas mercenarias, muchas de las cuales, dice Orosio, vienen del centro del Pirineo, del norte, la parte del norte de lo que actualmente es Francia, se llaman los rusticani, las legiones de rusticani. Rusticani son campesinos, quiere decir más o menos, como caballería rusticana, ¿no? Como la ópera. Y estos rusticani son las fuerzas irregulares que los romanos mandan a luchar contra los Bagaude, que estaban más o menos apoyados por los habitantes de la zona del Saltus Vasconum, de lo que se llama el monte de los vascones en ese momento. Entonces, bueno, sobre todo dos lingüistas más jóvenes que yo, pero importantes, Joshua Abaito y Miquel Arizaleta, que lo que sostienen es, ellos han estudiado la epigrafía de las lápidas de San Bertrand de Comminges y de otros sitios. Y dice, lo curioso es que todos los hombres, los varones, tienen nombres distintos entre sí. Las mujeres se llaman andere tal o andere cual. Andere quiere decir mujer. Mujer alta, mujer baja, mujer
bueno, ¿por qué no tienen nombre propio las mujeres? Porque probablemente son mujeres indígenas sometidas y, digamos, y no tienen nombre. Simplemente los varones tienen el nombre que traen de la Aquitania central y las mujeres no, simplemente se refieren a, hablarían otra lengua. En fin, acaban siendo, digamos, como los rumanos actuales, una especie de población mixta, de población indígena y población halógena, población exterior, y pueden ser, pues esto, legionarios mercenarios, digamos, legionarios irregulares. Y esta es una hipótesis que a mí me parece bastante posible porque realmente responde un poco a lo que pasó en Rumanía. Luego hay un dato que puede ser simpático incluso en este sentido, y es que en el año 18 llegan la primera delegación diplomática en 1918 española a Rumanía, inmediatamente después de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, donde Rumanía había intervenido la última en la guerra y la había perdido, pero interviene a favor de los imperios centrales. Entonces no mandan un embajador de entrada, mandan un secretario de delegación diplomática, que es un diplomático vasco de Vizcaya, poeta, que se llamaba Ramón de Basterra. Entonces, Ramón de Basterra llega a la delegación de Rumanía, en Bucarest, y empieza a interesarse inmediatamente en esto, porque lo primero que ve, él cuenta, cuando llega a Bucarest, es el nombre de una calle dedicada a Eminescu, que es el gran poeta nacional de Rumanía del 19. Y ve que pone Eminescu Calea. Bueno, esto es como en vasco. Entonces, efectivamente, empieza a estudiar rumano y se da cuenta que sí. O sea, que la estructura es una estructura aglutinante con el determinante al final y que Calea en concreto coincide con el nombre de la calle en vasco. Es José Antonio Aguirre Calea o Espartero Calea, me da igual. O sea, bien, entonces él escribe un libro muy interesante, que es un libro muy poético. Lo publica en Madrid el año 23, 1923. Lo publica con Espasa y es un libro que se llama La obra de Trajano. La obra de Trajano, ha habido alguna edición reciente, pero alguna editorial de esta rara, muy prorrumana de derechas y cosas de estas, pero bueno, el libro es muy interesante porque él ya en el primer capítulo dice, cuando yo salí al campo por primera vez en Rumanía, era un poco ampuloso, como todos los buenos diplomáticos de la época Basterra, decía, y yo atravesaba los prados válacos, con el rumor de fondo de las abejas latinas y estas cosas, ¿no? Yo oía a los campesinos rumanos hablar entre sí. Yo pensaba que estaba en Plencia, que estaba en mi pueblo, en Vizcaya, porque lo que hablaban se parecía mucho y que poniendo el oído empezó a reconocer, digamos, frases enteras y cláusulas enteras que se parecían mucho entre sí, ¿no? Bueno, esa es un poco la hipótesis que en estos momentos manejamos más. Bueno, y además, quiero decir, no tiene connotaciones políticas de ningún tipo. Es decir, los lingüistas un poco punteros en la universidad parece que lo dan bastante por buena. O sea que... ¿Preguntas? Sí, no, y la hipótesis de los idiomas íberos parientes del berber actual y demás. Esa es un poco la hipótesis. Había varias. Estaba la hipótesis caucásica, la hipótesis camítico-berber, que se llama. Se pasaba igual al guanche, ¿no? Sí, con el guanche lo mismo. Con el guanche, de todas formas, al final la única prueba, es decir, primero no sabemos muy bien qué hablan los guanches. Se conocen algunas notas que había tomado este ingeniero Torriani, que va ahí con los españoles durante la época de la conquista, y Torriani, antes de que los guanches desaparezcan por las epidemias y todo este tipo de cosas, porque a pesar de que los canarios digan que sus antepasados son guanches, no debo quedar, pero vamos ni el apuntador para contarlo. Los guanches sí recogen los primeros misioneros que llegan con los conquistadores normandos, y Torriani recogen canciones de los guanches. La estructura de las canciones de los guanches es de estrofas de 3 versos, monorrimos, exactamente igual que las endechas vascas de la época, y exactamente igual que las canciones de los bocheri corsos, de los poetas populares de Córcega en esa misma época. Entonces, a partir de ahí, eso lo investigó un canario, sobre todo, le hizo los estudios comparativos, que se llama José Vidal.
Entonces este hombre hizo estudios comparativos entre las endechas guanches, las endechas vascas y las endechas de los bochericorsos. Y dijo, bueno, esto es suficiente como para empezar a pensar que hay una relación entre estos tres pueblos. Lo que no tenemos es una noción que fuese una relación establecida en épocas históricas que conozcamos. Y si la Atlántida existió, es un poquito la teoría. Y si la Atlántida en realidad era una gran placa continental que llegaba hasta las Canarias, por un lado, hasta el País Vasco y hasta el Mediterráneo, que cubría el Mediterráneo, se hundió. Bueno, es una fantasía, ¿no? Pero sí, dieron bastante guerra. Por ejemplo, este señor que Cubillo se llamaba, el M. Payac, se interesó mucho en este asunto. Además tenía un amigo académico de la lengua vasca que era Federico Krubig, uno de los fundadores de ETA, que estaba como una cabra, pero un tipo bastante curioso. Entonces Cubillo era partidario de esta hipótesis, de que guanches, vascos y entonces su amigo Federico Krubig publicó un libro en el año, sería 79, 80 por ahí, que se llama Garaldea. Garaldea quiere decir la región alta, Garaldea, y que sostenía un poco esa hipótesis. Y entonces daba unas pruebas que eran curiosas, sin más. Por eso digo que no hay que fiarse de cosas aisladas, porque a veces parecen sorprendentes. Por ejemplo, en vasco, fortaleza o ciudad fortificada se dice Irún, Irión, Ilún, Iri, Ili quiere decir ciudad o población, y On quiere decir fuerte o bueno. Según On, buenos días, por ejemplo. Entonces, Ilión quiere decir ciudad fortificada. Irún, Iruña, que es el nombre de Pamplona, que era una ciudadela primero. Irún era una ciudadela, también una ciudad fortificada. Ilión es el nombre de Troya, el nombre autóctono de Troya. En la Ilíada porque habla de la toma de Ilión. Entonces, Ilión sería exactamente igual que Irún, se refería a una ciudad fortificada. Pero claro, eso se juega con la idea de que, bueno, claro, yo por supuesto admito que muchas de las palabras que utilizamos nosotros tienen raíces en el Paleolítico y que son no preromanas o preindoeuropeas, vienen de tiempos muy antiguos, pero son casos muy aislados. Y obviamente si la humanidad viene de una única cepa que empieza, digamos, a hablar, a utilizar la lengua, pues hace unos 150.000 años, no antes. Los neandertales todavía no parece que tuvieran lenguaje articulado, ni siquiera lenguaje simbólico. Entonces, pues es posible que muchas muchas palabras coincidan en unas lenguas y en otras, y que los frigios en Troya pudiesen utilizar pues algunas palabras comunes a las de los aquitanos o los vascones de su época, ¿no? Pero eso no quiere decir nada. O sea, como para referirnos a tiempos históricos que podemos captar en la historia de la lengua, yo creo que lo más plausible en estos momentos es pensar que el vasco es una lengua románica un poco rara, que fue en su origen una lengua mixta y que se parece al rumano. Se parece al rumano en estructura, se parece al rumano en muchas palabras, etcétera, ¿no?